Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Herederos, presentándote el capítulo Las dos herencias, donde Sergio Espinosa, amigo de la casa, nos invita a reflexionar sobre el legado que dejaron Adán y Eva, a diferencia del que nos ofrece Jesús. ¿Qué implicancias tiene en nuestra identidad? ¿Y cómo influyen en el mundo en que vivimos? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenidos. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de conocer a una persona, un empresario italiano. Lo conocí por motivo de mi trabajo. Él me llamó un día para conversar conmigo porque quería refrescar la imagen de su empresa. Así fue que nos reunimos en su oficina, en un gran local, su fábrica que cubría casi una manzana de este lugar, y me contó sobre su empresa, la historia de su empresa. Él me cuenta que su bisabuelo, llegó a Chile arrancando de Europa, como muchas historias que hemos escuchado. Él llegó sin absolutamente nada, solamente una maleta, su esposa y nada más de sus bienes que él tenía en Italia. Dejó todo allá y empezó a trabajar en Chile, y con la experiencia que él tenía en Italia, armó un pequeño local donde empezó a vender distintos productos y empezó a crecer su trabajo. Sin duda los inmigrantes en ese tiempo, que tenían una actitud especial frente a la vida, para poder hacer en este nuevo lugar, en esta nueva país, en esta nueva casa, empezar de cero y empezar a construir su futuro en este país. Él me contaba con mucha emoción el esfuerzo de su bisabuelo, que no lo conoció, pero que sí su abuelo, que alcanzó a conocer, le contaba. Y este pequeño emprendimiento que él empezó a tener, empezó a crecer, ellos con mucho esfuerzo, privándose de repente de comer bien, pero con toda la experiencia que ellos traían del sufrimiento en Europa, empezó a crecer y a dedicar su tiempo exclusivamente a mantener a él, a su esposa y los hijos que empezaron a llegar. Él logró formar una empresa más grande. Empezó a importar algodón y a fabricar los envases para poder vender este algodón, y así empezó a crecer y ya él se hizo anciano, y su hijo, el abuelo de este empresario que le estoy contando, se hizo cargo de la empresa y la hizo crecer aún más. Y el hijo de este abuelo no conoció al abuelo y no conoció la historia de sacrificio de su abuelo. Este hijo en su momento también se tuvo que hacer cargo de la empresa, pero empezó a aprovechar de las bendiciones y del crecimiento y de la fortuna que su padre y su abuelo habían logrado formar. Y la empresa empezó a decaer. Él se empezó a consumir las utilidades, no hizo crecer esta empresa, no la modernizó, y ya avanzada su vida, pero todavía a cargo de la empresa, esta herencia que él había recibido de su padre y de su abuelo empezó a decaer y casi empezó a tener problemas económicos y casi quebró. Y es así que este empresario que me llama se hace cargo muy joven de esta empresa y logra salvarla y logra hacerla crecer nuevamente. Pero yo me di cuenta, él al mostrarme su empresa, las maquinarias, y me di cuenta que la verdad que incluso yo creo que había máquinas todavía del tiempo de su bisabuelo. Y él se daba cuenta que en realidad tenía que retomar
el crecimiento, modernizarla, y entre esas cosas también la imagen de la empresa, que es por lo que él me llamaba en ese momento. Él reflexionaba, la verdad que fue un momento muy emotivo, donde él me decía, la verdad es que como nosotros no vemos el sacrificio de las personas, de los pioneros en ese momento, ¿cierto? Su bisabuelo, con el sacrificio que él tuvo que hacer, una vida nueva para su hijo y para sus nietos y bisnietos en este caso, como nosotros no vemos ese sacrificio, no valoramos realmente lo que en herencia muchas veces nosotros hemos recibido. Yo no sé si tú has conocido alguna vez alguna persona que haya recibido una herencia. La verdad es que fue un momento de mucha reflexión, como lo que nosotros recibimos de nuestros padres o de nuestros abuelos, y en este caso de este bisabuelo, tenemos que valorarlo, tenemos que tratar de mejorar lo que nosotros recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Bueno, sin duda la experiencia que nosotros tenemos como humanidad en este tiempo, en tiempos difíciles que estamos viviendo, tenemos que reflexionar sobre la herencia de nuestros primeros padres de la humanidad, ¿cierto? Estoy refiriéndome a Adán y Eva, la experiencia de ellos. Todos conocemos un poco la historia de Adán y Eva, y conocemos también las decisiones, las malas decisiones que ellos tomaron, y que tuvieron que ser retirados del huerto del Edén, tuvieron que ser expulsados del huerto del Edén. Este huerto que ellos podían estar cerca de Dios, cara a cara de Dios, disfrutar este hogar que Dios les había creado, un hogar ideal donde ellos podían disfrutar de tantas bendiciones, pero la mayor bendición era estar cara a cara con Dios, conversar con Él cara a cara y poder disfrutar de las maravillas que en su entorno, las comodidades de su clima, de las cosas que ellos podían comer, disfrutar de los animales que podían convivir ellos, por esa mala decisión en desafiar a Dios, ¿cierto? En su obediencia, en lo que Dios les había pedido, tuvieron que salir de ese hogar especial, ese primer hogar que Dios les había creado. Y de ahí para adelante, las consecuencias que ellos tuvieron, y sus hijos, y la humanidad, fueron realmente desastrosas. Génesis 4, 1 y 2 dice, el hombre se unió a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor, he tenido un hijo varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí nos podemos dar cuenta que ya en una etapa más avanzada, saliendo del Edén, Eva ya es madre y tiene 2 hijos, Caín y Abel. Y conocemos la historia, ¿cierto?, de Caín y Abel. Caín, dice el texto bíblico, fue labrador de la tierra, y Abel, el segundo hijo, se dedicó a cuidar ovejas, pastor de ovejas. En los pueblos primitivos, los nombres de las personas, de los hijos que nacían, siempre tenían un sentido especial. El nombre Caín significa adquirido, ¿cierto? Adquirido por voluntad de Jehová, dice Eva, he adquirido un varón. Cuando nace Caín, Eva pensaba que este era el cumplimiento del mensaje que Dios le dio en algún momento cuando se produjo este quiebre, esta falta de Adán y Eva contra Dios. ¿Qué le dijo Dios en ese momento? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Se está refiriendo a la serpiente y Eva. Y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Aquí Dios le estaba prediciendo lo que iba a ocurrir desde ese momento a mucho tiempo después. Claro, a lo mejor Eva pensaba que no sabía todo el tiempo, no sabía que a lo mejor iban a pasar 4000 años hasta que se cumpliera ese mensaje que Dios le estaba dando. Eva pensó que Caín era el heredero, la herencia que Dios le estaba dando para reconciliar nuevamente la humanidad con Dios.
la simiente, cuando la Biblia habla de simiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, está hablando de la herencia, ¿cierto? Simiente viene de la palabra de semilla. La semilla que tenía, ¿cierto?, la posibilidad de engendrar un hijo, se iba a pelear contra la simiente que había puesto Satanás en la raza humana. Habían dos simientes, ¿cierto? Una simiente que era la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Y estas dos se iban a pelear por mucho tiempo. Iba a haber una separación. Por lo tanto, en la llegada de este primer hijo, había una esperanza en ese hijo que estaba naciendo en Eva. Ella a lo mejor pensó, aquí vamos a tener nuevamente la posibilidad de restaurar nuestra relación con Dios. Por lo tanto, podríamos decir que la primera herencia, la primera consecuencia que traía esta ruptura, esta separación de Dios, es que esta herencia produce una esperanza, pero una esperanza que no perdura. Porque si vemos la historia de Adán y Eva y de Caín y Abel, nos damos cuenta en el tiempo de lo que pasó entre Caín y Abel. Ellos tuvieron un desencuentro que fue fatal para sus vidas y para la humanidad también. En la segunda herencia podríamos decir que se produce una religión contaminada. Muchas veces vemos ahora, y sobre todo en este tiempo, que en mi forma de relacionarme con Dios, independiente de la religión que yo tenga, hago y tomo decisiones de acuerdo a lo que yo creo que es bueno para mí. No siempre lo que Dios me está pidiendo, sino que lo que a lo mejor para mí vale la pena o para mi conveniencia. Por eso que hay personas que de repente tienen multireligiones en su vida. Y vemos entonces el inicio de esa contaminación religiosa en la experiencia de Caín y Abel. Y se produce este desencuentro entre Caín y Abel, que aparece en Génesis 4, 3 al 5, y dice: tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, o sea, los más gorditos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Seguramente Dios les transmitió a Adán y Eva cómo iba a ser, sin entender a lo mejor mucho eso ellos. Iba a haber un cordero, ¿cierto?, que iba a tener que ser sacrificado para que pudiéramos nuevamente tener la posibilidad a retomar la vida y la herencia que Dios nos había dado en el huerto de Edén. Por eso entonces que Abel toma un cordero, el mejor cordero, para entregarlo de ofrenda. Y Caín, que cultivaba la tierra, lleva lo mejor de su ofrenda, de lo que él tenía, ¿cierto?, las mejores verduras, las mejores frutas, como ofrenda también. Pero no era lo que Dios pedía. Dios les estaba pidiendo un cordero que tenía un simbolismo especial. Por eso es que muchas veces nosotros hacemos que nuestra religión vaya por caminos no por donde Dios quiere que vaya, sino que lo hacemos de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto?, a nuestra conveniencia, a nuestra comodidad, y tergiversamos el principio que Dios nos pide, que en este caso era un cordero para ser entregado como ofrenda, como simbolismo de aquel cordero que en 4000 años después debía tomar esa condición de cordero de Dios para devolvernos finalmente esa vida preciosa que Dios nos había dado en un principio. Por lo tanto, estos dos puntos, la herencia que trae esperanza pero que después no perdura, que es una esperanza sin fundamentos, y que muchas veces nosotros nos aferramos a estos tipos de apoyo espiritual que de repente nos ayudan en un momento, pero como no tienen un buen fundamento, se nos deshace en el tiempo y quedamos nuevamente indefensos. Y esta religión contaminada también, que nos presenta Caín con su ofrenda, también es la experiencia que nosotros nos toca vivir muchas veces, y que nosotros de repente acomodamos para que sentirnos tranquilos, pero no
pensando en lo que Dios realmente pide a cada uno de nosotros en nuestras vidas. La tercera herencia genera obras de muerte. Lo que vivió después de esa experiencia Caín y Abel, ¿cierto? Que ellos, dice, van a un campo, se encuentran ahí, y el malestar que tenía Caín porque Dios había rechazado su ofrenda se desembocó en una ira contra su hermano. La envidia, el orgullo predominó en su corazón, y ahí se comete el primer homicidio. Fue Caín contra su hermano. Y la verdad es que se produce ahí una instancia. ¿Cuál habrá sido la tristeza de su madre, de sus padres, al ver cómo lo que ellos habían transmitido por su falta contra Dios, por su desobediencia contra Dios, le entregan por herencia a sus hijos? Y aquí se produce una situación tan triste también, así como la experiencia de sus padres, Adán y Eva, cuando Dios busca y se encuentra con Caín, así como cuando Dios busca y se encuentra con Adán y Eva cuando ellos le desobedecieron, y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, bueno, yo soy guarda de mi hermano, que tengo que saber dónde está. Sin duda Dios sabía lo que había pasado, así como también sabía que Adán y Eva habían desobedecido. Y le dice que la sangre de su hermano va a perseguirlo por mucho tiempo. Aquí viene un momento realmente conmovedor para la historia de la humanidad, y también para Caín y Abel, y también para sus padres. Porque se produce el primer efecto de muerte en la humanidad. Quizás fue el primer ser humano que murió. Ellos tenían la posibilidad de tener vida eterna junto a Dios. Aquí se produce muerte y separados de Dios. La cuarta herencia que recibimos de esta desobediencia de nuestros primeros padres es la desolación y una vida que no tiene un propósito especial. En estos tiempos estamos viendo cuánta desolación vemos en la humanidad, cuánta angustia hay en las personas, cuánta incertidumbre hay en las personas, cuánta inquietud de saber qué pasa en el futuro, de las buenas formas de comunicarnos con las personas. Hay personas que se sienten solas y se sienten desoladas frente al mundo que estamos viviendo. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho?, le dice el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Qué gran castigo recibió, o consecuencia de su error, recibió Caín. Desolación, errante, fugitivo. Cuánta cargo de conciencia debe haber tenido Caín en ese momento. ¿Ustedes han visto personas en esas condiciones? O a lo mejor tú te has sentido en esa condición, errante en esta tierra, sin un propósito específico, sin un propósito de vida importante. A lo mejor lo que haces no te resulta. Sin duda que todas esas consecuencias han ido en aumento a medida que fue pasando la historia de este mundo. Si nos quedamos con ese pensamiento, con esa historia que nos relata la Biblia, sin duda que hay desesperanza, sin duda que hay un cuestionamiento de por qué estoy acá, un saber a dónde voy. Pero hay una segunda herencia, y es como la experiencia que tuve con este empresario. Él tuvo el ánimo, tuvo la reflexión en un momento de su vida de decir, esto que construyó mi bisabuelo, esto que construyó Adán y Eva, yo tengo que tomarlo y tratar de mejorarlo en honor a mis abuelos, a mis bisabuelos que me dejaron de herencia esta empresa. Y Dios se preocupó también de poder poner en nuestro corazón
la esperanza de tener una nueva herencia. Dios se preocupó y le dijo a Adán y Eva que va a haber una enemistad entre la serpiente, Satanás, y la mujer, que representaba la relación de Dios con el hombre, que representa a la iglesia, ¿cierto? A la iglesia de Dios en la tierra. Y fue este momento cúlmine. Adán y Eva no pensaron que iban a pasar 4000 años. Esa promesa, esa nueva herencia, se pudiera cumplir. En Gálatas 4, de 4 al 7, dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Y así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Esta promesa, que era Jesús en ese tiempo, que es Jesús para nuestro tiempo, dice que nació bajo la ley. La ley nos decía hasta ese momento que la única posibilidad que teníamos era morir. Porque si nosotros queremos cumplir la ley, sin duda que ninguno de nosotros está en condiciones de cumplir la ley en su totalidad. No podemos, porque nuestra condición humana es de tendencia al pecado, es de separación a Dios. Nos cuesta de repente ir a Dios, nos cuesta orar, nos cuesta leer su palabra, nos cuesta tener una relación, una disciplina de relación con Dios. Y Jesús nace bajo esa ley. Pero al venir Jesús a la tierra, cumpliendo esa promesa de esa nueva herencia, cuando habló con Adán y Eva, Dios, con su amor infinito hacia la raza humana, a pesar de la desobediencia de Adán y Eva y de cada uno de nosotros que hemos recibido por herencia, puso una solución a ese problema, y nos hace hijos, y al hacernos hijos nos hace herederos de esa nueva posibilidad de tener vida eterna. Nos hace herederos de esa posibilidad de tener nuevamente vida eterna. Aunque ahora vamos a morir, porque esa es la consecuencia de esa desobediencia, pero tenemos la esperanza, si estamos en vida, de recibir esa vida eterna, y si alguno ha muerto o vamos a morir, de resucitar nuevamente y tener vida eterna nuevamente. La primera herencia, como hijos de Adán, genera una esperanza transitoria, pero nuevamente esa esperanza se diluye. La primera herencia nos produce una religión que, si nosotros no escogemos bien, nos produce una religión contaminada, una religión que no es lo que Dios pide en nuestra relación con Él. En esa primera herencia hay en nuestra vida desolación y sin propósito. En esa primera herencia hay muerte, finalmente. Hay muerte física, hay muerte espiritual, hay muerte en nuestras relaciones como personas, hay muerte en la vida que este planeta esta Tierra, esta humanidad está teniendo. Ahora que conocemos estas dos herencias, Dios nos da la posibilidad de escoger si la herencia de nuestros primeros padres, la herencia que recibió este amigo de su padre, una empresa casi quebrada, o de ponernos de pie y de recibir esta herencia que Dios pone en nuestras manos, que Dios pone en nuestro alcance, para tener una mejor vida y tener esperanzas nuevamente de volver a retomar la bendición con que Dios creó al ser humano en sus inicios. Al elegir estas dos posibilidades, al elegir esta herencia de Jesús, nos hace tener una condición especial en nuestra relación con Dios, de conocer mejor a Jesús. No deseamos permanecer en esa herencia que nos dejó Adán y Eva, sino que queremos permanecer en la herencia que Dios nos da. Y si hemos recibido esta nueva herencia, ¿qué actos de gratitud podemos entregarle a Dios? ¿Servimos mejor a Dios en nuestro hogar? ¿Servimos mejor a Dios en nuestra iglesia? ¿Servimos mejor a Dios compartiendo esta noticia
del Evangelio, esta buena noticia, de compartirlo con otras personas? ¿Qué herencias vamos a dejar a nuestros hijos? ¿O qué herencia me dejó a mí mi padre y mi madre? ¿Fueron buenas herencias, malas herencias? Tanto físicas, emocionales, herencias congénitas que a lo mejor me transmitieron. ¿Qué herencia yo le voy a entregar a mis hijos? ¿Qué le estoy dejando de herencia? ¿Le estoy dejando a lo mejor alguna propiedad? ¿Le estoy dejando a lo mejor sus estudios? He escuchado muchas veces que los padres dicen: la única herencia que te puedo dejar es una buena educación. Todo eso es bueno, y ojalá que cada uno pudiéramos hacerlo, dejar algún bien material, alguna carrera para que cada uno de nuestros hijos pueda defenderse bien en esta vida. Pero creo que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el conocimiento de nuestro gran Dios. Es que ellos sepan que hay un Dios que los va a cuidar, que los va a acompañar, que si siguen a ese Dios que nos deja esta herencia especial, que es Jesús, que mediante su muerte nos da la posibilidad de nuevamente tener una vida eterna, que Jesús sufrió, sin duda sufrió. Satanás lo hirió en el calcañar, lo tentó muchas veces, trató de que la misión que él traía no se cumpliese, pero con la muerte de Jesús en la cruz, Dios hirió a Satanás a la cabeza y dio muerte a esa posibilidad de nosotros tener por la eternidad una muerte sin otra posibilidad que aceptar esa condición de hijos nacidos del pecado. Ojalá que nuestra experiencia espiritual, que nuestra experiencia como padres o hijos, que recibimos a lo mejor no buenas herencias, pero está la posibilidad de nosotros cambiar esa herencia para nuestros hijos, pueda ser real en nuestras vidas. Si no quieres dejar de ser errante y extranjero, no tienes que hacer nada. Ya naciste en ese camino. Si quieres ser miembro de la familia de Dios, cree en el Señor Jesucristo, y así ya eres miembro de la familia de Dios. Con una nueva herencia, renueva tu compromiso con su obra. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.